Pero... O sea, no es por nada, lo que pasa es que tengo mucho trabajo y ya. No quiero. A ver, pues vamos a ver este video, ¿ok? Y vamos a checar lo de las gráficas, ¿ok? Pero antes de eso vamos a ver unos videos, vamos a comentar uno o dos o tres o así, y ya, ¿ok? Chido, entonces vamos a ver. Espérame. ¿Sí me escucho? Así. En este video haremos un panorama general de los tipos de mercados que podrías encontrar. Bueno, del último que estábamos hablando era de los monopolios, ¿sí? Es lo que estábamos hablando la última vez. Y habíamos hablado de algunos ejemplos acerca de monopolios. Habíamos hablado. Bueno, X. Supongo que ya vieron las noticias, ¿no? ¿Qué es lo más relevante de las noticias? Siempre me gusta comentar eso. De esta semana que acaba de pasar. ¿No ven las noticias? Hay muchas cosas, sí, definitivamente de un día a otro así cambia todo, ¿no? ¿Alguna vez vieron la última noticia que no tiene nada que ver con nada, pero me parece muy relevante? Es ¿sí vieron la serie de Euphoria? Sí, ya saben que se murió, ¿no? Se suicidó, ¿no? Supongo yo. Su papá se había muerto unos meses antes, sí, ¿no? ¿Y cómo les hace sentir esa noticia? ¿No? Está fuerte, ¿no? Está cañón en el tema de que, o sea, pues estaba muy joven, ¿no? Tenía 25 años el chavo. La verdad es que a mí me gustó mucho su actuación. De hecho, la serie sí me gustó. O sea, en el sentido de que creo que estaba muy real. Y al menos creo yo en un contexto estadounidense, está muy real, ¿no? Y la verdad es que no se aparta mucho de la realidad en México. Nada más que acá es otra cosa, ¿no? Pues está fuerte, está fuerte. Qué noticia, ¿eh? ¿Qué otra noticia relevante? Sí, 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 exactamente, a eso iba. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se sienten al respecto de esa noticia? ¿Ya sabían? ¿Sí? Ok. Y en el sentido, o sea, sí es interesante ese tema porque, o sea, creo que con respecto a la inteligencia artificial y este tema que se está viviendo es bastante, es como si fuera, ven que cada cierto tiempo hay como una temporada, ¿no? Como por ejemplo la revolución industrial y cosas así, ¿no? Entonces es como, no sé, como que estamos empezando otra época muy rara, desde que terminó la pandemia, o entre la pandemia y por acá. O sea, es como una época bastante compleja, ¿no? Y se me hizo bien interesante que después de esa noticia, no sé si hubo como muchos cambios, al menos a nivel económico, pero al menos los países no se fueron, o sea, su economía no se perdió, ¿me explico? Porque, o sea, son noticias fuertes, digo, no es cualquier tipo de noticia, la verdad, o sea, es que yo nunca pensé vivirlo, se me hizo bien interesante, pero bueno, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Esta semana estuvo bien intensa. Pero bueno, vamos a volver a lo teórico, ¿no? Y ahorita comentamos. Entrar en una clase de economía. Y vamos a ser precisos con nuestro lenguaje, porque con frecuencia escucharás palabras como competencia perfecta o monopolio u oligopolio en economía. Incluso las escucharás en más ámbitos de tu vida. Ahora, antes de que entremos en esos términos, distinguiré lo que a veces se denomina mercado de productos y otros mercados que se conocen como mercados de recursos.
Ahora, el mercado de productos es un mercado donde se está produciendo o lo que se está comprando y vendiendo es algo que la gente consumirá. Y no solo tiene que ser un producto físico, sino que también puede ser algún tipo de servicio. Por lo tanto, el mercado de camisas, de automóviles o incluso un servicio podrían ser ejemplos de mercados de productos. Podría ser la declaración de impuestos. La declaración de impuestos. Todos estos serían mercados de productos porque es algo que la gente consumiría. Yo llamaría a esto la declaración del impuesto del consumidor, no la declaración de impuesto empresarial. Así que esta es la declaración del impuesto del consumidor. Ahora, con base en mi aclaración, tal vez puedas adivinar de qué se trata un mercado de recursos. Estos son mercados para los insumos de otros productos o incluso en la producción de otros recursos. Por lo tanto, estos serían los famosos insumos o factores de producción. Podría ser, por ejemplo, el mercado de trabajo, podría ser algo así como tierras de cultivo, donde las tierras de cultivo se utilizan para producir algo más. Podría ser el mercado de bienes de capital, tal vez robots para fábricas. Pero de cualquier manera, ya sea que estemos hablando de mercados de productos o mercados de recursos, podemos pensar en ellos en términos generales, basados en cuántos jugadores hay en el mercado y cuán diferenciados están los jugadores en el mercado y cuánto control tienen sobre el precio y cómo son las barreras para entrar en el mercado. Vamos a establecer un espacio aquí para explorar esto un poco. Así que voy a configurar este espacio. Ahora, en el extremo del espacio, donde solo tienes un jugador, cuando nos referimos a jugador en el mercado, es una empresa en el mercado. Y digamos muchos compradores, muchos compradores. Probablemente estés familiarizado con la forma en que llamamos a este mercado o como llamaríamos a esta empresa. Es un monopolio. Tiene el nombre de monopolio, de un juego famoso donde el objetivo de ese juego es tratar de ser la última empresa en pie, la empresa que logre tener todos los bienes inmuebles. Ahora, ¿cuáles son las situaciones que describirían un monopolio? Bueno, un monopolio es una situación donde tienes altas barreras a la entrada. Alguien podría argumentar que son tan altas que son barreras insuperables, muy altas, altas barreras a la entrada de nuevas empresas. Y los monopolios a veces pueden ser controvertidos, pero no son necesariamente ilegales. De hecho, en muchos países se puede otorgar un monopolio a una empresa a través de cosas como la propiedad intelectual o las patentes. Por ejemplo, si una compañía farmacéutica descubre una cura para una droga o algo para mantener una droga, bueno, podría otorgarse un monopolio para esa píldora por un periodo de tiempo. Y el gobierno lo hace para que puedan recuperar su inversión en toda la investigación y desarrollo que hicieron. Lo que a menudo es ilegal en muchos países es que la empresa haga un mal uso de su poder de monopolio. Pero de cualquier forma, ahora vamos al otro extremo. Imaginemos una situación donde en lugar de altas barreras a la entrada, no hay barreras. No hay barreras a la entrada. Ahora digamos que no hay diferenciación y tienes muchos jugadores. Déjenme escribir. Muchas empresas. Sigo queriendo decir jugadores, pero eso no lo deja tan claro. Y en realidad permítanme decir muchas empresas y muchos compradores. Muchos compradores. Ahora, este es un estado que a menudo estudiaremos en nuestra clase de economía. Lo llamaremos competencia perfecta. Competencia perfecta. En un mundo de competencia perfecta, las empresas esencialmente tienen que ser precio aceptantes. Toman el precio de mercado cualquiera que sea, y hemos usado ese supuesto en muchas situaciones. Por otro lado, en un monopolio, son fijadores de precios. Son el único jugador en ese mercado. Ahora, en general, cuando algo se describe como perfecto, generalmente es teórico, y también lo es la competencia perfecta. No hay mercados en los que pueda pensar que sean completamente perfectos, pero puedo pensar en mercados que están cerca de serlo. Por ejemplo, algunos productos agrícolas, digamos el mercado del azúcar. Así que el mercado del azúcar podría estar bastante cerca de la competencia perfecta. Podría haber muchas empresas que serían los agricultores, los oferentes. Obviamente son muchos los compradores que quieren azúcar. Habría algunas barreras de entrada. Necesitas saber cómo cultivar azúcar, necesitas una tierra adecuada para cultivar azúcar, pero hay muchos agricultores que podrían cambiar a la caña de azúcar o a la remolacha,
que es de donde proviene la mayor parte del azúcar, con soya o viceversa. Por lo tanto, pueden cambiar los cultivos que siembran, y en general no hay mucha diferenciación entre obtener azúcar de una granja u otra. Así que el azúcar estaría muy cerca de la competencia perfecta, y es el caso de muchos productos agrícolas que tienen que ser precio aceptantes. Solo hay un precio de mercado, y el agricultor individual lo tiene que aceptar. Sin embargo, si en un momento dice que en realidad quiere cobrar un poco más por ese azúcar, no podrá hacerlo. Solo podrá tomar el precio que esté en el mercado. Ahora, como puedes imaginar, hay muchos otros tipos de mercados que se encuentran entre estos extremos. Lo más cercano a un monopolio o algo similar a un monopolio, en muchos sentidos, es una situación en la que solo tienes un puñado de empresas, y eso se refiere al oligopolio. Y esta es una situación en la que todavía tienes altas barreras a la entrada. Es posible que tengas un puñado de empresas, de modo que tenemos pocas empresas y todavía tienes muchos compradores. La industria aeronáutica es un ejemplo de oligopolio. Aeronáutica, donde hay enormes barreras a la entrada. Necesitas una gran cantidad de miles de millones de pesos de capital. Es posible que tengas que obtener la aprobación del gobierno y es por eso, especialmente para los aviones grandes, que solo tienen unas pocas empresas que pueden producir el Boeing o el Airbus, esos aviones que son realmente grandes. Incluso en ciertos casos los automóviles, a veces los fabricantes de computadoras, cosas que tienen muy altas barreras a la entrada. Si nos movemos un poco más hacia la izquierda, tenemos una situación que se conoce como competencia monopolística. Y esto lo podrías ver justo en el medio, dependiendo de lo que estés pensando. Esta es una situación en la que las barreras a la entrada son bajas. Bajas barreras a la entrada. Hay muchas empresas, pero tienes diferenciación. Tienes una diferenciación, por lo que puedes distinguir el producto de una empresa del de otra. Y puedo pensar en muchas. De hecho, la mayoría de las industrias en las que puedo pensar caen aproximadamente en el área monopolística, aunque acabamos de mencionar algunos oligopolios y monopolios. Pero puedo imaginar ejemplos de competencia monopolística como cereales. Cereales para el desayuno. Y en la industria de cereales para el desayuno hay muchas empresas. Generalmente hay pequeñas barreras. Hay algunas barreras, pero son bastante pequeñas. Si quieres iniciar una empresa de cereales, muchas personas podrían hacerlo. Pero hay alguna diferenciación. Algunas empresas dicen que su cereal es más delicioso y más dulce, mientras que otras dicen que su cereal es más nutritivo y construyen una marca, y hacen publicidad, etcétera, etcétera. Y debido a que hay una cierta diferenciación, hay un poco más de capacidad para las empresas, a diferencia de la competencia perfecta, para dictar su precio. Podrían decir, oye, somos un producto premium. La gente piensa que nuestro producto es más saludable, por lo que podríamos cobrar un poco más. Casi puedes imaginar que tienen su propia y única curva de demanda por esa diferenciación. Puedes imaginar el mercado en algo como camisas. Ese es otro ejemplo. Muchas personas pueden producir camisas, pero algunas personas pueden diferenciarse. Son más elegantes, hay mejor calidad, se anuncian, construyen una marca. Y así, una vez más, eso sería competencia monopolística. De cualquier forma, el panorama general en realidad es para que te familiarices con esas palabras. ¿Qué quieren decir? ¿Y cuál es el contexto o qué implica la diferenciación de un producto o el número de empresas? Y en realidad, antes de terminar, diré otra palabra que oirás un poco menos de lo que acabo de hablar, y parece un monopolio, pero es monopsonio, monopsonio, lo cual no escucharás tanto como el monopolio, y en realidad es la situación opuesta. En lugar de un proveedor y muchos compradores, un monopsonio es un gran comprador y muchos proveedores. Entonces, por ejemplo, si tienes una gran tienda en una ciudad pequeña y es el único empleador en esa ciudad, pueden tener un monopsonio en el mercado laboral, donde ellos son los únicos que pueden contratar y hay muchas personas que buscan trabajo. Pero podemos hablar más sobre eso en otros videos. Hasta el próximo video. Diré otra palabra que... Diré otra palabra. Se ve que está en inglés, ¿no? O sea, sí conoce, ¿no? Khan Academy.
pues está en inglés, ¿no? Y esta es la traducción. ¿Se nota, no? Claro que sí, cómo no. Ok, muy bien. Ok. Se vieron muchas cosas, ¿no? Cuéntenme, en resumen, ¿cuál es el mercado de productos y cuál es el mercado de recursos? ¿Bien? ¿Y el de recursos? Materias primas, bienes de capital. Muy bien, excelente. Ahora, esta parte de nuestra bonita y preciosa línea que tenemos aquí, tenemos diferentes cosas, ¿no? Competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio, el otro que era, ¿qué? Monopsonio, si no me la sabía, y el monopolio, ¿no? Hay diferencias entre ellas y vamos a hablar primero de la competencia perfecta. ¿Cuál sería esa? Bueno, cuando hay muchas empresas que venden sus productos, no hay diferenciación en los productos que ofrecen. Como el azúcar que pues, ya sea de una empresa o de otra, no hay diferencia porque sí, sí, no. Claro, ¿no? O sea, ahí no hay tanto rollo, ¿no? Ojalá todos estuvieran en competencia perfecta, pero la realidad es que no, ¿no? Ahora vámonos hacia la competencia monopolística. A ver, ¿esta cómo la entendemos? Pues bajas barreras al mercado, o sea que no es difícil competir. También hay muchas empresas, pero sí se diferencian los productos que venden. Por una característica, ¿no? Aquí, por ejemplo, está encontrando unos, y según uno, por ejemplo, podría ser los restaurantes. ¿Por qué? Porque todas sirven comida, pero siempre hay una diferencia, ¿no? Entre cada una de ellas. Por ejemplo, la atención a clientes, pues, el tipo de comida, los precios también podría ser, ¿no? Aquí dice la ubicación, etcétera, ¿no? Son como cositas que se diferencian entre ellas, ¿no? ¿Algún otro ejemplo? El de las camisas, como mencionaba. ¿Cómo podría ser ese? Una competencia monopolística. Puede ser que no sé, que usen telas diferentes o bueno, tengan más calidad que otras o el precio sea mayor que otras, pero si no, camisas. La calidad sería diferente, ¿sí? Lo que hablamos al principio, ¿no? Lo de la calidad es relativa, ¿sí? Al tipo de cliente, ¿sí? Entonces no podemos decir que uno tiene más calidad que otro, simplemente que es calidad diferente para diferentes clientes, ¿no? Pero sí, definitivamente el tipo de tela, también para el tipo de consumidor al que va, los precios, etcétera, ¿no? Tenemos camisas de Walmart, que no me acuerdo cómo se llama la marca, camisas de H&M, camisas de Lacoste, camisas de otras, ¿no? Etc. Entonces todas son diferentes marcas, diferentes precios, ¿no? Y se diferencian entre, pues yo creo que la tela, ¿no? Que sería como lo más importante, ¿no? Muy bien. Oligopolio, ¿qué sería este? ¿O cómo se entiende? Casi como el monopolio, pero pues, no solo es una empresa, sino que son varias, pero son muy jóvenes. No, lo que dice aquí, altas barreras a la entrada, es decir, necesitas millones de dólares o pesos para poder entrar a este tipo de, digamos, de mercado, ¿no? Como lo que mencionaba aquí, las empresas aeronáuticas.
¿Qué empresas aeronáuticas existen ahorita? Conozco. Ahorita está habiendo mucho esto de los viajes al espacio, ¿no? De forma privada. Ya no solamente la NASA o Rusia o whatever pueden ir al espacio, ¿no? Sino que ahora ya existen estas otras empresas privadas que ya pues, o sea, gastan miles de millones de pesos o dólares para poder ir, ¿no? Entonces, existe eso sí, pero pues solamente si yo quiero poner una empresa aeronáutica, pues la neta no me va a alcanzar, ¿no? Tendré que ser súper archimillonario para poder hacer una cosa como esa, ¿no? Definitivamente. Y monopolio. ¿Qué es el monopolio? Cuando solo una empresa pues maneja el mercado, tiene altas barreras para que otras empresas se unan. Y no, lo que decíamos, ¿no? Lo que hemos estado hablando, hace muchos años, pero Telmex, por ejemplo, era la única empresa, y de hecho es la única empresa, nada más que, pues como su infraestructura es muy cañona, pues lo que hacen es simplemente rentar, ¿no? Sus servicios, ¿sí? Ah, ok. Y por ejemplo, CFE, aunque son paraestatales, o sea, son de gobierno, pues siguen siendo las únicas, ¿no? O sea, también es una actividad monopólica, aunque digan que no, la neta es que siempre hay. Y la otra, ¿no? La que era la de ¿qué? Monopsonio. Esa está bien interesante. Isa, ¿qué onda? ¿Qué onda con eso? Vi que era como si fuera el último creador, pero que hay muchas personas que lo necesitan. Y yo ejemplo que una comunidad pequeña puede que seas el único programador de algo, pero hay muchas personas que requieren de tu servicio, entonces no hay con quien no perdidos. Correcto. Muy bien. Por ejemplo, bueno, yo no podría decir que sea un monopsonio, pero más o menos actúa así, ¿no? Aquí en Puebla, ¿no? ¿Cuál es la empleadora más grande que existe? ¿Alguien sabe? El que todo el mundo quiere entrar a esa empresa. Volkswagen, ¿no? Es como o sea, es como el tipo de, todo el mundo quiere entrar a esa empresa. Digo, y todo el mundo no quiero decir yo, pero todo el mundo, la gran mayoría de las personas que conozco quieren entrar ahí. ¿Por qué? Porque, pues supongo yo que después de las empresas textiles, tanto aquí como en Tlaxcala, esa sería la otra opción, ¿no? Que es la automotriz. Entonces, pues claramente está Volkswagen, Audi, son como las dos que están ahí fuertes y pues que son de la misma familia, ¿no? Entonces ellos básicamente, pues por ellos dan hay otro tipo de empresas y por lo tanto también, si Volkswagen dice, no, pues el salario de mi ingeniero va a ser tanto, pues Audi más o menos va a estar trayendo los mismos salarios, ¿no? Y por lo tanto también se van manejando más o menos los mismos salarios en todas las demás empresas. Entonces, pues actúa más o menos así. No quiero decir que sea, pero hay más o menos, ¿no? Ahí está medio raro. Y en cambio, si no sé, a lo mejor viviéramos como en el Estado de México, donde hay un buen de empresas, un buen de cantidad diferente de diferentes tipos de rubros industriales, ¿no? Solamente me estoy enfocando en la industria. Pues claramente existiría y existe una diferencia entre salarios, ¿no? Pero si tú te vas a la Ciudad de México, pues claramente los salarios son más altos porque la calidad de vida de allá no es muy buena, pero todo es más caro, ¿no? Y hay como más competencia entre diferentes industrias, a diferencia de aquí de Puebla, aunque digan que Puebla es muy diverso y que estamos en otro rollo, la neta es que no. La realidad es que estamos en otra cosa. Muy bien, vamos a checar otro video más. Tipos de competencia e ingreso marginal. Este está chido, ya lo había visto. Ya hemos hablado en varios. Sí, definitivamente su traducción está muy chistosa.
varios videos sobre los tipos de mercado que podríamos ver en economía. En un extremo podrías tener la competencia perfecta. Vamos a escribir competencia perfecta. Y aquí es donde tienes muchas empresas. Lo que producen no está diferenciado. No hay barreras a la entrada y en esa situación hemos observado que las empresas simplemente tienen que tomar el precio de mercado y ese precio de mercado va a describir cuál será su ingreso marginal. No importa cuánto produzcan cada una de esas empresas de forma individual, solo podrán obtener el precio de mercado, de modo que el ingreso marginal será determinado por ese precio. Pero luego analizamos las empresas de competencia imperfecta. Competencia imperfecta. En el otro extremo tenemos el monopolio, donde solo hay una empresa en el mercado, enormes barreras a la entrada y por lo tanto esa compañía o empresa es esencialmente el mercado, por lo que su curva de demanda para su producto es esencialmente la curva de demanda del mercado. Pero en medio existen cosas como la competencia monopolística. Por aquí, y en la competencia monopolística hay varias empresas que compiten, pero todas están diferenciadas de alguna manera, y existen algunas barreras a la entrada. Un buen ejemplo de competencia monopolística o competencia imperfecta podría ser el mercado de calzado deportivo. En el mercado de calzado deportivo tienes varios competidores. Tienes Nike, Adidas, Reebok, y podríamos seguir diciendo nombres, y todos ellos están diferenciados a su manera. Todos tienen sus propias marcas que han ido construyendo con el tiempo. Tienen asociaciones con ciertas figuras deportivas. Los zapatos de algunas empresas pueden percibirse como mejores en ciertas categorías, pero también están compitiendo entre sí. De modo que la competencia por la que están disputando entre sí se podría considerar una competencia monopolística, porque solo Nike puede vender zapatos Nike. Así que puedes imaginar una curva de demanda solo de zapatos Nike, por lo que en una competencia imperfecta, todas las empresas tienen su propia curva de demanda única, y su cantidad de producción afectará el precio que obtienen por el producto o el servicio. Y lo que veremos en este video será lo que pasa cuando nos enfrentamos a la competencia imperfecta, su curva de demanda, y veremos que el precio no será exactamente el ingreso marginal, y para entenderlo veamos un modelo simple. De modo que aquí tengo un modelo muy simple de una curva de demanda para una empresa en un mercado de competencia imperfecta. Y pueden ver aquí que cuanto más produzca esa empresa, menor será el precio que pueda obtener por ese bien. Y podemos ver muy claramente que esto es una clásica curva de demanda descendente. Pero lo que es realmente interesante es pensar en cuál será el ingreso marginal, especialmente el ingreso marginal en un mundo donde si venden una unidad, obtienen 32.50, pero cuando venden 2 unidades, no es como que obtendrán 32.50 por la primera de esas unidades y luego obtendrán 25 por la segunda unidad. Si tienes un precio de mercado de 25 pesos, obtendrás 25 pesos en cada una de las 2 unidades. Así que aunque alguien esté dispuesto a pagar 32.50 por una, solo pagará 25 pesos cuando haya 2. Así que pensemos en lo que le hace al ingreso marginal. Te animo a que pauses el video y trates de completar esta tabla antes de que lo haga contigo. Muy bien, ahora hagámoslo juntos. Así que nuestros ingresos totales, obviamente cuando no hemos vendido nada, es igual a 0 ingresos totales. Ahora cuando vendemos una unidad a 32.50, bueno, entonces nuestro ingreso total será de 32.50. No es una sorpresa. Ahora se va a poner interesante. Cuando vendamos 2 unidades, ¿cuál será nuestro ingreso total? Bueno, ambas unidades se venderán a 25 pesos. No es como acabo de decir, como si la primera persona todavía estuviera dispuesta a pagar 32.50. Oye, ahora su precio de mercado es de 25 pesos. Eso es lo que todos van a pagar. Así que ahora tu ingreso total será de 50 pesos, 2 veces 25 pesos. Ahora cuando llegas a 3, el precio de mercado que puedes obtener es 17.50. Veamos que será 52.50. 52.50 de ingresos totales. Y luego, si tu precio de mercado fuera de 10 pesos, podrías obtener una cantidad de 4. Si deseas vender 4, puedes hacerlo a un precio de 10 pesos. Puedes hacerlo de cualquier manera, pero tu ingreso total será de 40 pesos.
Ahora, a partir de esto podemos pensar, bueno, ¿cuál es nuestro ingreso marginal? Bueno, nuestro ingreso marginal para esa primera unidad es el mismo que el precio de esa primera unidad. Pasamos de 0 a 32.50 con esa primera unidad, por lo que aquí es 32.50. ¿Pero qué hay de la primera unidad a esta segunda unidad? Bueno, nuestras unidades aumentan en 1, pero nuestros ingresos de 32.50 a 50 aumentan en 17.50, por lo que ya estamos viendo que existe una discrepancia en nuestros ingresos marginales y nuestro precio, y podemos continuar. Cuando pasamos de 2 a 3 unidades, nuestros ingresos solo aumentan en 2.50, por lo que ese será nuestro ingreso marginal. Y luego sucede algo muy interesante. A medida que pasamos de 3 a 4 unidades, nuestros ingresos totales en realidad disminuyen. Disminuyen en 12.50, menos 12.50 justo aquí. Y eso se debe a que cuando el precio es tan bajo, estás recibiendo un impacto en todas las unidades que estás vendiendo, por lo que en realidad obtendrás un ingreso total más bajo por aquí. Y si lo graficamos, veremos muy claramente que la curva de ingreso marginal parte de la curva de demanda de la empresa, que está en el mercado de competencia imperfecta. Y podemos ver que aquí en una unidad nuestro ingreso marginal es el mismo, pero en 2 unidades nuestro ingreso marginal es de 17.50. En 3 unidades nuestro ingreso marginal es de 2.50. Y tenemos una curva de ingreso marginal que se ve así. De modo que la gran conclusión es que una empresa que opera en un mercado de competencia imperfecta no es precio aceptante. No es que no importe cuánto produzca porque vas a obtener el mismo precio, sino tendrá su propia curva de demanda única, porque hay una cierta diferenciación en el mercado y por lo tanto vas a tener una curva de demanda con pendiente descendente. Y debido a esa curva de demanda con pendiente descendente, también vas a tener una curva de ingreso marginal con pendiente descendente. Y esa curva de ingreso marginal en realidad tendrá una pendiente descendente a una tasa más pronunciada. Por lo que cuando empecemos a hacer el análisis del costo marginal de la empresa y veamos dónde se interseca con el ingreso marginal, recuerda si se trata de una empresa que opera en un mercado de competencia perfecta. La curva de ingreso marginal es horizontal. Pero cuando pensamos en esa curva de ingreso marginal para una empresa en un mercado de competencia imperfecta, va a tener una pendiente descendente, va a tener una pendiente más descendente que su curva de demanda. Nos vemos en el próximo video. Sí. En un mercado de Sobres. Muy bien. Vamos a checar eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, a ver, cuéntenme. ¿Qué onda? ¿Qué vimos? ¿Mm? Prácticamente esa empresa no va, la culpa de una de esa empresa no va a conseguir con las demás porque tienen prácticamente sus propios precios, entonces por eso no consigue. Y su curva se reduce, bueno, sí, se reduce. ¿La curva se reduce? O sea, ¿hablas de esta? ¿O cuál? ¿Esta? Se reduce. Ok, a ver, ¿y qué más? A pagar menos por el de nada más por los productos de toda la historia de los pagarían 5 pesos. Y calcula el ingreso total, ¿no? Por cada una de las cantidades, ¿no?
¿Cómo se saca el ingreso marginal? ¿Cómo se hace? Voy a sacar la calculadora. Es que... Es una diferencia, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya? Ok, muy bien. Vale, entonces, ¿cómo se saca el ingreso marginal? Ujú. El ingreso total de una cantidad. Ujú. Es este menos el de atrás. ¿Sí? Entonces sería 32.50 menos 0, 32.50. 50 menos 32.50, 17.50. ¿Sí? 52.50 menos 50, 2.50. ¿Sí? Y aquí es cuando nos da el negativo, ¿no? Cuando es 40 menos 52.50 hay un ingreso marginal negativo. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo se saca esta línea aquí del ingreso marginal? ¿Cómo lo hacemos? ¿Esto qué es? ¿Esta línea cuál es? ¿Es la cantidad o es el precio? El precio, aquí. Entonces sería, ¿qué con qué? ¿Es el precio? ¿O es este? El ¿Ingreso marginal y? Claro. Y aquí nada más tenemos 1, 2, 3 puntos, porque este menos 12.50 está como por aquí abajo, ¿no? Pero ok, muy bien. Y entonces, hay lo que mencionaba el video, ¿no? ¿Qué tienen estas dos gráficas en común, o estas dos líneas en común? Es que tienen una pendiente negativa, ¿no? Habíamos dicho que cuando son positivas van como hacia el lado derecho, ¿no? O sea, como van del otro, tienen otra inclinación, pues, ¿no? Entonces el ingreso marginal siempre va a ser menos que el precio que tenemos aquí, el de la demanda, o sea, de esta demanda que tenemos acá. Sí, comentaba que para que hubiera una competencia, déjame ver rápidamente mis notas. Espérame. Un momento. Ok. Cuando hay una empresa que es que tiene una competencia perfecta, sería una línea horizontal, es lo que también mencionaba, ¿no? Cuando el precio y la cantidad como que pues, tienen sentido, ¿no? O sea, solamente es una línea así acostada, una línea horizontal. Pero en la práctica ni la demanda ni la oferta no tienen esa forma, ¿no? Siempre va a ser una cosa como esta, así.
Ahora, entonces decíamos, el ingreso marginal siempre va a tener una pendiente más pronunciada, como la que tenemos aquí, ¿sí? Esa es la única diferencia. Ya vimos cómo sacarle el ingreso marginal, ¿no? Y esto lo vemos desde una competencia imperfecta, ¿ok? Que creo que es lo que estábamos viendo, según yo. Así que está. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? Ahora, mi pregunta es, en el ejemplo que estaban dando, ¿por qué tenemos estos precios? O sea, ¿cómo es que llegamos a esto? ¿Qué fue lo primero que decían en el video sobre esto? Sobre los precios. ¿Ok? ¿O cómo pueden traducir esto de cantidad-precio? Que cuando hay 0 cantidad, esta cosa cuesta 40 pesos. Y cuando es 1, 32.50. Cuando son 2, son 25. Cuando son 3, 17.50. Cuando son 4, son 10. ¿Qué significa eso? Es una curva de demanda, ¿no? Para empezar. ¿Qué es la demanda? ¿Qué hemos dicho que era la demanda? Los consumidores requieren el producto. Desean comprar, ¿no? Tienen ese deseo de querer adquirir algo, ¿sí? Que lo vemos como tipo un deseo de adquirir algo, ¿ok? Entonces, aquí estamos viendo una curva de demanda. Y estaba hablando, me parece,